El Islam es una religión absolutamente monoteísta. Únicamente creen en Dios, un Dios. No hay ni santos, ni... Bueno, déjenme aclarar. No hay santos en el sentido cristiano, pero hay grandes sabios en el Islam que son venerados no como objeto religioso, sino como los grandes maestros del Islam, pero no son deidades. Y ellos, parte de su principio, de su rito diario, es repetir Dios, es decir, Alá es el único Dios y Mahoma su profeta. Alá quiere decir Dios, no quiere decir que ellos crean en Alá y nosotros en Dios. Alá es Dios, tan sencillo así. Entonces, podríamos traducirlo, no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. El Islam es una religión bastante más simple que el hinduismo. El hinduismo es una religión mucho más antigua que el cristianismo, eh, tan antigua o quizá más que la religión judía, pero es totalmente opuesta, totalmente diferente. No tuvo un fundador, no existió para ellos una figura similar a Cristo o una figura similar a Buda o, o similar a Mahoma. En el hinduismo es una evolución de creencias muy antiguas, lo que era la religión brahmánica, que todavía hay mucha gente que les llama a los hindúes los brahmanistas o brahmanes, aunque ahora en día se usa más el término hindú que brahman. ¿Por qué se les llamaba brahmanes? Porque entre sus deidades ellos creen que la creación del mundo fue obra del dios Brahma, pero no es el único dios. Está el dios Shiva, el dios que genera los cambios, que también se le ha llamado el dios de la destrucción. No es un dios destructor, es un dios que genera cambios y la destrucción se entiende como un cambio para destruir, es decir, para que nazca un árbol es necesario destruir o romper la semilla. En ese sentido, Shiva es un dios destructor, pero básicamente su esencia es del dios que genera los cambios, el dios del amor, de las pasiones, de la reproducción, el dios de la energía, en fin, es un dios multifacético, quizá el más importante de todo el panteón hindú. Y está el dios Vishnu, que es, de acuerdo a la mitología, el dios protector del universo. Para los hindúes, indio es el gentilicio, es decir, indio es la nacionalidad, hindú es la religión. Y un indio puede ser hindú o musulmán o jainista o budista o cristiano, y dentro del cristianismo puede ser católico, puede ser protestante, etc. Bueno, el, en el hinduismo, los hindúes ya más educados dicen que únicamente existe un solo Dios y que todos estos dioses del inmenso panteón hindú y que han llenado de leyendas este país son como las olas, pero son olas que corresponden y que pertenecen a un solo océano, que es el Dios infinito, lo brahmánico o Brahma o el Atman, como le quieran llamar. El hinduismo ha generado una cantidad de filosofías de lo más complejas. Podemos afirmar que el hinduismo es la semilla del sistema de filosofías más complejo que ha creado la humanidad.
Espero que esto les aclare un poco, porque sí son dos religiones totalmente diferentes y opuestas. Y Ay, señor Raúl, tiene el mute otra vez. ¿Le puede abrir su micrófono, por favor? Ahí está, gracias. bueno, continuábamos, estábamos diciendo que el hinduismo tiene una cantidad de textos enormes que son las historias de los dioses y es una mitología inmensa. Y para un solo hecho, para una sola historia, se han creado varias versiones, varios mitos que no, que bueno, se contradicen en principio, pero para los hindúes no son contradictorios, se complementan entre sí y ellos creen en todos los mitos, en todas las leyendas. Es parte de su naturaleza. Ahora, explicar toda la mitología y toda la cosmogonía del hinduismo es es un tema de estudio que puede durar toda la vida. Los hinduólogos pueden, y sobre todo europeos, que entre ellos hay algunos alemanes, y con lo clavados que son los alemanes, han dedicado su vida entera a estudiar todas las manifestaciones, todas las interpretaciones de esta religión, filosofía tan terriblemente compleja. Y es parte de la fascinación de la India hindú, su, su arsenal de leyendas y de historias, de dioses, de hechos fantásticos, de eh, historias eh, épicas como el Ramayana y especialmente el Mahabharata, además de los Puranas, que son las historias de los dioses. Bueno, vamos a comenzar. Esta es la India del Sur. Aquí tenemos, vamos a empezar desde aquí abajo, desde Trivanantapuram. Trivanantapuram es el nombre actual de lo que antes era Trivandrum. Está casi en el extremo sur, casi sobre el cabo Comorin, que es el punto extremo del sur de la India, la punta de la India que clava en el Océano Índico. Poquito más al norte se encuentra Trivanantapuram y vamos a empezar desde ahí nuestro recorrido por la India del Sur. Aquí tenemos a lo lejos el templo de Padmanabhaswamy. Les repito, Padmanabhaswamy es un templo que, de acuerdo a la leyenda, no se sabe cuándo fue construido. Esta es una versión más reciente, pero el templo original, de acuerdo a los devotos y fieles de este templo, se remonta a tiempos antes de la historia. Este es el templo más rico del mundo. Se han encontrado tesoros que de lo que se ha calculado hasta ahora en las diferentes bodegas donde está almacenado, y eso que falta abrir la séptima bodega, y se han opuesto a que se abra, en todas las bodegas se han encontrado el equivalente de 22.000 millones de dólares. Se lo repito, 22.000 millones de dólares. Varias toneladas de objetos de oro, más de 20.000 piedras preciosas y piedras preciosas de alto valor, de alta calidad. En fin, es impresionante la riqueza de este templo. Entonces nos damos cuenta por qué las invasiones musulmanas a partir del año 1000 se enfocaban
específicamente en saquear los templos, porque las riquezas que se acumulaban eran incalculables. Pues este templo, el templo de Padmanabhaswamy, o es una versión de Vishnu, del dios Vishnu. Este templo es el más rico del mundo, imagínense. Y este tesoro, toda la familia real y el pueblo de Kerala han luchado contra el gobierno para que no sea confiscado. El caso es que el tesoro todavía está ahí, no lo podemos ver, el templo lo podemos ver desde afuera, desde aquí, y es, pues, ¿qué les puedo decir? Es como la meca de todas las plegarias de los creyentes hindúes de Kerala. Esta es la figura del dios Vishnu que está apuntando hacia un lingam de Shiva, y acá en el fondo de una flor de loto está naciendo el dios Brahma. Y aquí está Vishnu, es una escultura de oro. Todos los tesoros del templo son mucho más valiosos que todo lo que se encontró en el tesoro de Tutankamón. Bueno, esta es simplemente una imagen que ilustra las procedencias del oro. Hay oro en lingotes, en monedas acuñadas durante el dominio inglés, monedas acuñadas durante los dominios musulmanes, perlas, tesoros de toda la índole. Aquí está el Museo de Napier en Trivandrum. Es un museo de antigüedades y de obras de arte. Es quizá el museo más interesante que haya que visitar en Trivandrum. Es el kiosco que está frente al museo y frente a la entrada del parque zoológico, que yo ahí sí no les recomiendo que lo visiten. El museo sí vale la pena verse. Y esta es la playa de Kovalam, muy cerca, es decir, es la playa principal de Trivandrum. Muy cerca de aquí se encuentra en la punta de la India que se llama el Cabo Comorin. Y aquí tenemos las colinas o las montañas de Ponmudi. Parte de estas montañas están cubiertas de plantaciones de té, como podemos ver aquí, que es uno de los tés que quieren establecerse como el más fino té de la India, el té de Kerala. Todavía no ha habido un té que le compita ni en la India ni en el mundo a los tés que produce Darjeeling en el norte de la India. Siempre se ha considerado que el Darjeeling es el té más aromático, más fino del mundo. Y este es el Palacio de perdón, Kutiramalika. Es uno de los palacios de Kerala, de la dinastía real, y aquí lo más importante es este bellísimo patio que se llama el patio de los caballos, todos tallados en madera, como el resto del palacio. Aquí tenemos unos techumbres para que vean las ménsulas que soportan los tejados del palacio. Y este es el templo, el palacio de Padmanabhapuram. El templo es el de Padmanabhaswamy y este es el palacio de Padmanabhapuram. Puram quiere decir como fortaleza, como aldea, aldea fortificada. De ahí vienen Kanchipuram, Mahabalipuram. Y algo que se puede hacer desde Trivandrum en el extremo sur y que es
recomendable y fascinante es el recorrido de los canales de Kerala. Los canales son todo un conjunto, una serie de pasos de agua que se comunican al mar, y aquí podemos ver, y que van a través de plantaciones de diferentes, eh, de coco, de nuez de la India, de té, de todo lo que se puedan imaginar, ya que el estado de Kerala es el más fértil, el más productivo y uno de los estados más ricos de la India. Vean estos barquitos que son especialmente diseñados para hacer el recorrido por el río. Hay incluso algunas de estas embarcaciones que tienen camarotes para pasar la noche. Mi recomendación es que hagan un paseo durante un día por los canales y se hospeden en un hotel. Créanmelo, es más cómodo. Pero hacer este paseo es un recorrido indispensable y fascinante a través de estos secretos de Kerala. Vuelvo a repetir, una de las regiones más verdes de la India. Van a ver pescadores cuando les toca un día con neblina como este, es algo irreal. Hagan de cuenta que están entrando a Shangri-La. A veces se encuentran con pescadores a la orilla de los canales o pequeñísimas aldeas, casitas. Y más hacia el norte está la ciudad de Cochin, que es la capital del estado de Kerala, el estado del extremo sur, y aquí tienen las redes de pesca chinas, o las redes, así textualmente así las conocen como las redes chinas. Y esto fue un invento chino y hacen una palanca, se hunde la red, la malla, se deja en el agua un rato, se levanta y generalmente trae su cosecha de peces brincoteando ahí en el fondo de la red, lo sacan y ahí las están moviendo a lo largo del día y tienen cientos de años y siguen funcionando. Y sigue siendo el sistema de pesca, sobre todo en Cochín. Esta es una vista de Cochín, es una ciudad, la primera vez que yo la vi era prácticamente un pueblo, y se ha ido convirtiendo en una de las ciudades más prósperas del sur de la India. Y es que hay mucha riqueza. Todo lo que es exportación de materia prima, vegetales, es, eh, yo creo que es el estado que más produce este tipo de productos, de especies, por ejemplo. Estas son las viejas calles de Cochín y aquí tienen la sinagoga de Pradesi, perdón, de Paradesi, Paraíso. Es la sinagoga más antigua de la India, fundada en 1558 y sigue funcionando. Además, es una reliquia para los hindúes y para todas las religiones que viven en la India. Esto es como un tesoro para ellos. Acuérdense que el hinduismo no es una religión que hace proselitismo. Es una religión que deja que los demás crean en lo que quieran. No es este fanatismo religioso como el de los musulmanes o los cristianos, de que quien no cree en el Islam está mal o quien no cree en el cristianismo está mal. Bueno, aquí estamos, este es un grabado del siglo antepasado, del siglo XVIII, no, del siglo XIX, perdón, de principios del siglo XIX, por un grabador inglés de los templos de Madurai. Aquí tenemos
la punta de la India, y aquí se encuentra Madurai. Acá está Trivanantapuram, aquí está Madurai, casi en el extremo sur de la India. Ahí se formó un sultanato, pero además de este sultanato, Madurai fue centro de un imperio y un centro religioso importantísimo en el sur de la India. Aquí se construyó, este es el colegio americano de Madurai. Les decía, en Madurai se formó, bueno, este es el Palacio Nayak, durante el sultanato de Madurai. Era un sultanato, un pequeño sultanato en el extremo sur de la India, que nunca tuvo gran relevancia, sino por su palacio y por la riqueza que tenía. Lo más importante de Madurai es este templo, que es un imán que atrae a peregrinos de todo el país, de toda la India. Es uno de los templos más sagrados del país, del subcontinente, y es un templo dedicado a la diosa Minakshi. Es una forma de la diosa Parvati, pero aquí como una imagen de misericordia. Es un templo shivaíta. Diariamente acuden aquí más de 20,000 almas, y cuando uno llega a visitar, por supuesto lo dejan a uno caminar y ver, excepto el templo donde está el Sanctum Sanctorum o el santuario, que es esta coronita que se ve aquí en el centro. Ahí no pueden entrar los que no son hindúes. Y aquí podemos ver estas torres que son características de la arquitectura del sur de la India. Son los famosos gopurams. Los gopurams empezaron a construirse en Patadacal, pero mucho más pequeños, pero fueron creciendo hasta adquirir proporciones gigantescas, como la del Gopuram de Srirangam, que es el más alto de todos, que mide más de 80 metros de altura. Estos son Gopurams de 60 metros. Y los pintan cada periodo. Antes los pintaban cada 12 años. Cuando están recién pintados, es la cosa más alucinante que puedan imaginar. Es una cantidad de figuras, de colores. Bueno, estos son mercados que se han creado dentro del templo de Madurai. Y aquí tenemos los pasillos, el pasillo de las 1000 columnas, y adentro del templo está lleno de columnas talladas con deidades. Y vean esto, los Gopurams, algunos de ellos tienen dioses como este Ravana, que aquí de verdad lo exageraron, porque Ravana es normalmente representado como un ogro, como un diablo, un demonio, que tiene 10 cabezas, pero aquí le pusieron todas las que cupieron. Igual este abanico de brazos, que es como una erupción de brazos, y les decía, recién pintados, estos muñecos tienen algo de, ¿qué les puedo decir? Es una vulgaridad, eh, hasta por sus formas. Las diosas y los dioses, y todos tienen una belleza casi obscena. Y no son templos que tengan, no son templos con contenido erótico, pero sí los representaron popularmente. Vean este otro, este ogro. Cada mano tiene un significado, una representación. Volvemos a lo mismo, como que les brotan brazos. Este definitivamente sí le pusieron cara de ogro.
está escarapelándose. Una vez que lo pinten, vuelve a adquirir ese colorido casi, repito, indecente, porque así se ve, pero ya cuando los ve uno en su totalidad, como una cascada de figuras eh, verdaderamente chillantes. Señor Raúl, perdón, nuevamente tiene su micrófono apagado. ¿Podría ayudarnos a prenderlo de nuevo, por favor? Tú me Gracias. lo prendes, ya, Ahí está. Listo, ya. gracias. Perdonen, estos son fallas técnicas, están fuera de nuestro control. Esperemos que ya no sigan. Les decía, es una forma de colorear estas esculturas sin ningún pudor. Y sin embargo, cuando las ve uno en conjunto, en esa cascada de 60 metros, cayendo todas hacia uno, de verdad son sobrecogedoras, impresionantes y nos hablan de esa exuberancia, de ese barroquismo maravilloso de la India. Este es un Shiva Nataraja, bailando sobre el demonio Apasmara. Aquí le está clavando el trisula o tridente. Este está muy claro, es Shiva, por el tridente. Si no tuviera el tridente no podríamos reconocerlo. Incluso, les confieso, muchas veces le pregunto uno a los guías, ¿y cuál es ese? Y ellos mismos no saben. Aquí está, por ejemplo, esta bailarina, esta Apsara, tiene algo, les repito, algo de vulgaridad y de obscenidad, naive, que sin embargo resulta abrumador cuando estamos frente a ellos. Aquí está en el interior en el pasillo de las 1000 columnas, en el templo de Meenakshi, la diosa Rati, la diosa del deseo. Es diferente del dios Kama. El dios Kama es el dios del amor. A veces dicen que es el del deseo. No, la diosa del deseo es Rati, es la consorte del dios Kama. La tenemos en otra postura. Este es un pavo real, que es el vehículo de la diosa Rati. Y este es parte del Palacio Nayak, que era la sede del sultanato Nayak musulmán, esto no era hindú. Quedó abandonada en mi primera visita hace como 45 años. Este estaba en total abandono. Afortunadamente lo han restaurado y vale la pena ahora sí visitarse. Hacia el norte de Madurai tenemos la ciudad de Tiruchirappalli, donde se encuentra el templo vivo a Vishnu más grande del mundo. El templo de Meenakshi es lo que le llaman una ciudad-templo o un templo-ciudad y tiene una superficie de 6 hectáreas. Imagínense, es enorme. Pero el de Srirangam, tiene 60 hectáreas. Está rodeado el corazón del santuario por 7 murallas y la puerta principal, el Gopuram central, mide casi 90 metros. Es el Gopuram más alto de la India. Gopuram son estas puertas, que es lo más llamativo de estos templos. Aquí tenemos el Gopuram, el Raja, así se llama el rey, el Gopuram, el rey,
dominando la ciudad de Tiruchirappalli. Y como siempre, esta pasión por el color, que es una de las similitudes que tiene la India con México, nuestra fascinación por los colores. Aquí tenemos otra vista del Vishnu como el padre Ranganatha o el padre, el señor de Padmavapuram, que es el Vishnu reclinado en su cama que tiene una cabecera con 5 cobras, a veces lo representan con 7 cobras. Y este es el Sanctum Sanctorum. Aquí no puede entrar quien no sea hindú y está cubierto de hoja de oro. Y algo que es muy cómico y muy típico de estos templos son sus elefantes. Dentro del templo hay elefantes sagrados, con los que uno puede tomarse fotografías, por supuesto, y son elefantes muy mansos y les gusta posar para sus fotografías. Bueno, nuevamente es otra vista del Sanctum Sanctorum, del templo de Tiruchirappalli, y en este templo aquí está el patio de los caballos, o el templo de las cariátides, como le han puesto, así le pusieron los ingleses. Están estas esculturas de caballos como cariátides saliendo de las columnas. Uno de los caballos para tomarse fotos dentro del templo es parte de vamos, ahí nota uno esta parte pueblerina de estos grandes templos del sur. Es como la Basílica de Guadalupe. Yo recuerdo de niño, yo vivía en Lindavista, y los 12 de diciembre era algo fascinante ir hasta la basílica y en el atrio de la iglesia veía uno cómo llegaban los cantantes, las estrellas de cine, Jorge Negrete. Y a mí me tocó oírlo cantar, no lo alcancé a ver por la muchedumbre que había. Yo estaba muy niño todavía y era algo común. Igual aquí en Srirangam, de repente vemos a las estrellas de Bollywood o de las otros estudios de cine de la India y andan paseándose por el templo con su séquito de admiradores, tomándose fotos con ellos. Ahí sí, pues sí, la devoción se acaba. Es más importante la admiración que la devoción. Esta es una vista mejor lograda de este patio de las cariátides, y aquí tienen una de estas cariátides representando un guerrero clavándole una espada a un león. Y este es otro de los patios, este es el pabellón de Saraswati. Tenemos esta Apsara con su sensualidad expuesta con todo el esplendor, y esta es la diosa Saraswati con su viña, tocando el viña, la diosa que nos enseñó la música, el lenguaje, el sánscrito, la diosa de la sabiduría. Y este es el templo de Tanjore. Cerca de Tiruchirappalli se encuentra la ciudad de Tanjore, donde se encuentra uno de los más extraordinarios templos de la India, el templo de Brihadeswara. Este fue construido en el año 1010 por Raja Raja, el gran emperador Chola, cuyas naves cruzaron el Océano Índico y llegaron hasta Sumatra y hasta lo que actualmente es Birmania. Esta torre, esta inmensa torre, mide 70 metros de altura y está coronada por un monolito de 80 toneladas. A veces hay
según el guía, ¿no? Los guías más serios explican cómo fue elevada este monolito hasta la altura de la torre, pero otros dicen que es un misterio no resuelto. No, sí se sabe cómo lo hicieron. Hicieron un terraplén de 6 kilómetros de largo. Un terraplén que iba subiendo poco a poco, poco a poco. Un enorme terraplén. Estas obras colosales, similares al templo a las pirámides de Egipto, obras que requerían el empleo de miles de seres humanos, podemos sintetizar que estos templos fueron erigidos sobre verdaderos ríos de sudor humano y de esa fe que los movía para dejar su templo inmortalizando a su Dios a través de los siglos. Estamos hablando de este templo que ya tiene 10 siglos. Y perdón, les decía, hicieron el terraplén y con elefantes y troncos de árbol fueron subiendo esta enorme piedra hasta colocarla sobre la vimana, sí, la torre central del templo, bajo la cual se encuentra el lingam, que es una imagen fálica de Shiva. Lo tenemos en otra perspectiva. Es un inmenso templo de una belleza. Toda la parte baja, toda la base es más sobria. Y de repente se eleva la torre con toda esa exuberancia de motivos y de esculturas hechas con muchísimo más finura y con muchísimo más acato que las esculturas de los otros templos vivos que las pintaban de colores. No niego que tengan un atractivo inmenso, pero esta es colosal, esta es aplastante. Cuando llega uno ante esta torre, de verdad se simbra el espíritu, porque no, estas grandes obras del talento humano. Y aquí tenemos otra de estas torres que construyó el hijo de Raja Raja. Este era Rajendra Raja, que construyó Gangaikonda Cholapuram, y quiere decir el templo donde los cholas trajeron el agua del Ganges. Se supone que hay una piscina o una especie de pozo que siempre está surtido con agua del Ganges, que lo traen desde miles de kilómetros al norte. Este es Gangaikonda Cholapuram. Es también muy impresionante, pero después de ver el de Tanjore, este ya no es tan estremecedor, ¿no? Aquí tenemos una escultura de el Shiva Ardhanarishvara, que es mitad Shiva, mitad Parvati, es decir, mitad hombre, mitad mujer. Y este es el templo de Dharasuram, otro de los templos cholas. Es muy interesante hacer un recorrido cuando se esté en el sur, que se puede hacer desde Tanjore a todos los templos cholas del sur, que es una arquitectura muy sui generis, muy peculiar del sur de la India. Este es Dharasuram. Este templo tiene una leyenda que aquí llegó Yama, el dios de la muerte, y él traía un ardor en la piel insoportable y Airavata, el elefante del dios Indra, abrió una piscina para el dios de la muerte, para el dios Yama, y le dijo, métete en esta piscina, y se curó, se alivió. Entonces, desde ese momento, Yama se supone que es un creyente y un asiduo peregrino de este templo.
Tenemos uno de los kudus, que son estas figuras que representan un león. Aquí está el motivo de carreta, que es simbólico de Darasuram. Aquí lo tienen. Y esta es una Parvati en el templo de Darasuram. Una Parvati sumamente sensual. Estamos en Mahabalipuram. Este es el templo de la playa. Este está dedicado a Shiva y este está dedicado a Vishnu. A veces le llaman también a este el templo de Harihara. Harihara es una deificación de la fusión de los dos dioses, Shiva y Vishnu. Pero en general no es una figura muy que tenga muchos adeptos. Cada quien prefiere o Shiva o Vishnu por separado. Y esto está a la orilla de la bahía de Bengala. Y esto es parte del conjunto. El templo, les decía, este de Harihara, o el templo de Vishnu y Shiva de la playa, que está en Mahabalipuram. Ahí hay otro conjunto de templos que se llaman los templos monolíticos o los templos carros, como este. Se supone que era una carroza. Y hay elefantes monolíticos también. Fue un lugar de mucha creación artística, al grado que hay algunas tesis de que era una escuela, era una ciudad escuela donde practicaban los escultores haciendo templos para después llenar las diferentes ciudades con templos. Esta es una teoría totalmente, bueno, falsa. No tengo ningún elemento para decir que era falsa, más que ciertos testimonios de que eran templos vivos. Incluso todavía hay gente que llega y les pone flores o veladoras. Esto ya lo han convertido en un monumento nacional, que es el gran relieve del descenso del Ganges. Este elefante es tamaño natural y todo el relieve completo, se considera que es el más grande bajorrelieve o alto relieve del mundo. Aquí tenemos un gato en una postura yoga. Hay deidades hombres, deidades mujeres, estos vialas volando por el cielo. Hay escenas del Mahabharata, Arjuna haciendo penitencia. Esta Arjuna es el héroe del Mahabharata, uno de los héroes del Mahabharata, y esto es inmenso. Aquí hay que sentarse y verlo con tranquilidad para poder asimilar toda la fantasía que está representada en estas piedras. Bueno, salimos de Mahabalipuram, nos vamos a Chennai, lo que era antiguamente Madrás, y tomamos en Bangalore la carretera que nos lleva hacia la región norte del estado de Karnataka, que sigue siendo todo el estado del sur, pero vamos a la región septentrional y pasamos por este templo que está en una colina. Para llegar a este templo se llama el templo de Sravanabelagola. Y estatua de 17 metros de altura es la estatua del Gomateswara, un santo jainista. Curiosamente, los jainistas, que se consideran ateos, le rinden culto y le rinden flores y le hacen con veladoras, le rinden su pleitesía como cualquier deidad.
el Gomateswara, que le crecieron las plantas, estar en esta postura de pie, en una profunda meditación. Este Gomateswara domina todo el valle y les repito, para llegar acá hay que subir 600 escalones. Pueden subir en un palanquín. Hay ahí unos jóvenes que están siempre listos con las sillas y hay mucha gente que se resiste y dice, no, es que me da pena. No les dé pena, para ellos es un ingreso. Lo que les cobran, a lo mejor con eso pueden dar de comer a su familia 2, 3 días. Pero todavía los viajeros, los mexicanos, ¿no? Sobre todo los mexicanos, me he dado cuenta, siempre que voy, se resiste. Dice, no, no, como pobre, nada más velo, ¿no? Está como muy delgado. Hay algunos que sí dicen, no se vaya a caer, y me tiran los 600 escalones y me ruedo al fondo de la barranca, ¿no? Pero los muchachos son muy hábiles y de bajada a veces se vienen corriendo y es una sensación de inseguridad, es decir, ahorita se tropieza y de verdad me voy a rodar abajo de la montaña. Pero para ellos, les repito, es un ingreso. Yo de broma les digo, miren, súbanse, súbanlos, contrátenlos, lo ayudan a este muchacho y llévense un fuete. Y si se va muy lento, le pueden dar de fuetazos y se dan el placer de sentir lo que los antiguos déspotas hacían. Y claro, le tienen que pagar más para que se deje dar de fuetazos. Y se me quedan viendo como diciendo, ¿de verdad? No, esto último ya fue una tontería mía, ¿no? Pero cuando lo he dicho me da risa porque me lo creen. Y aquí está un monje jainista, chorreándole ghee es la mantequilla clarificada, en los pies del Gomateswara. Aquí lo tienen, 17 metros de altura, y aquí pueden ver las plantas que le crecen en el cuerpo. Este es el templo de Halevid, uno de los más barrocos templos de toda la India, con unos tallados de verdad exquisitos. Es un encaje, una filigrana de templo, hecho en una piedra, una arenisca que originalmente es blanda, y ya cuando le da el aire se empieza a endurecer. Pero gracias a esta blandura original de cuando la sacan de la cantera, pueden hacer estas esculturas miniatura, ¿no? Les digo, este es un trabajo de encajes. Y este templo de Halevid y el de Belur, que es un templo hermano de este estilo, fue creado por los Hoysalas, otra dinastía hindú del sur de la India, y tiene representados a todos, bueno, a los principales dioses, las encarnaciones de Vishnu, en estos paneles que están sobre todas estas tiras de diferentes motivos. Hay algunos que son como grecas o jarascas, desfiles de elefantes, desfiles de caballos, escenas de la guerra, escenas del Mahabharata, del Ramayana. Todos estos relieves narran cantidad de historias. Es fascinante ver este templo. Aquí lo vemos más de cerca. Este es un pozo escalonado en el templo de Halevid. Estos se usaban mucho para llenar de agua los templos después de la temporada de lluvias. Y esta es la entrada propiamente al templo, con dos devas, deidades que están protegiendo el acceso
a la parte, al santuario. Y acá tienen dos macaras, que son cocodrilos con cola de pavo real, son también como custodios del templo, y una figura de Ganesh, que siempre está acompañando, bueno, no siempre, pero suele ponerse a la entrada de los templos, el dios elefante que remueve los obstáculos. La figura de Narasimha. Narasimha es una encarnación, es del dios Vishnu. A un rey, miren, el dios Brahma era un dios, yo creo que por eso no lo quieren tanto en la India y casi no hay templos de Brahma en la India. Eh, un rey muy ambicioso le rindió pleitesía y culto y sacrificios a Brahma y finalmente Brahma le dijo, ¿qué quieres? Ser inmortal, dominar el mundo, concedido. Y únicamente alguien que no sea ni hombre ni animal, ni de día ni de noche, ni adentro ni fuera de cualquier recinto, te podrá matar. Y el rey estaba feliz. Nadie. Es así como en el final de la tragedia de Macbeth, nadie que haya nacido de mujer te podrá matar. Y el día que el bosque de Birnam suba hasta Dunsinane, en ese momento morirás. Bueno, pues estaba feliz el rey y los dioses empiezan a ver los abusos de este rey e invocan a Vishnu, que toma la encarnación de Narasimha, que no era ni hombre ni animal, era un hombre león. Al crepúsculo, que no era ni de día ni de noche, en la entrada de su palacio, que no era ni adentro ni afuera, sujeta al rey y lo despedaza. Y así libra al mundo de este rey ambicioso. Como esta historia es cada una de las encarnaciones del dios Vishnu. Bueno, aquí tenemos esta vista de Halevid, con todos estos relieves. Esto hay que verlo con calma siempre, para poderlo saborear. Llegamos a Badami. Badami y Patadacal, que están en el centro ligeramente norte de el estado de Karnataka, es la cuna del arte hindú del sur y también tuvo influencia en el norte. Aquí tenemos el templo del lago, que no es propiamente un lago, es una presa, pero muy antigua, y aquí se erigió un templo, Vishnu, y aquí tenemos las cuevas de Badami. Esto es lo más bello de Badami, estas cuevas. Son bellísimas por dos razones. Las esculturas que tienen dentro, siempre con temas de Vishnu, y el colorido de la roca. De repente vemos aquí monos que andan brincoteando y a veces se acercan a la gente como pidiéndoles que les den, nada más que estos monos sí son más agresivos. No son como el angur, el mono gris. Estos son de los pelirrojos y hay que tener cierta precaución con ellos. Este es el interior, una de las esculturas con temas de Vishnu. Vean los pilares. Y este es Patadacal. Este es el templo de Manikárnica. No, perdón, el templo de Malikarjuna, disculpen. Este es el templo de Malikarjuna, que aquí ya vemos el principio de la Vimana, que en el norte se vuelve la Shikara, es muy similar a esta, y en el sur se convierte en la Vimana, como la que vimos en el templo de Virupaksha, en el templo de Brihadeswara de Tanjore.
Y este es el templo de Virupaksha en Patadacal, con una colección de bellísimas esculturas. La salida del templo es un templo dedicado a Shiva. Aquí está el principio de la torre central, que, les repito, va creciendo poco a poco, hasta alcanzar esas proporciones colosales de los grandes templos del sur. Bueno, les muestro esta imagen, que aquí está Krishna. Se supone la familia de Krishna, los Yadavas, fueron los ancestros de Buka y de Harihara I, los fundadores del reino de Vijayanagar. Aquí, en el extremo sur de la India, se encuentra la ciudad de Vijayanagar, y todo esto fue el imperio que formó este imperio. Todo esto estaba dominado por el sultanato. Incluso en sus épocas últimas, el sultanato y los mogoles, cuando fue destruido Vijayanagar, invadieron hasta el sur. Pero todavía hasta el 1500, esta ciudad dominaba un imperio que fue el imperio hindú, es decir, de religión hindú, con reyes hindúes, el más grande que haya existido. El más importante rey de esta dinastía fue Rama Raja II. Rama Raja recibió visitantes que venían de Europa, visitantes que venían de Italia, Niccolò Conti, por ejemplo. Este es el Sabha Mandapa, es una plataforma donde había festividades o donde se instalaba el rey para ver los desfiles. Niccolò Conti y Fernando Páez, un portugués, cuentan de estos desfiles. Habla que eran de verdad inverosímiles. Estaban hacia adelante, iban decenas de muchachas, de bailarinas, de apsaras, oliendo, emanando el perfume, intoxicando a todo el público, a toda la gente que estaba mirando el desfile. Y el rey acá veía toda esta procesión de muchachas, las más bellas del reino, y después venían los soldados, elefantes, en fin, era de una grandeza el desfile. Esta es la estatua de Narasimha, la encarnación de Vishnu, de la que ya les platiqué la historia, que tiene esta cara caricaturesca y siempre lo representan así. Este es el establo de los elefantes, y aquí en este cuarto central estaba el elefante consentido de los rayas, el pabellón de loto, que era el recinto del harem. Aquí estaban las favoritas del rey. Aquí tenemos lo que le llaman el bazar de Krishna. Era un mercado que, según las descripciones de Niccolò Conti, era uno de los mercados o el mercado más fascinante, más rico que él había conocido en sus viajes. En ningún lado de Europa, de Italia o del Medio Oriente había visto un mercado tan espléndido como este. Y este es el templo, el recinto del templo de Virupaksha, igual que el templo de Patadacal. Es este templo, que es uno de los templos hindúes con Gopuram más antiguos de toda la India. Fue anterior
a que Vijayanagar adquiriera ese tamaño y esa importancia. Este es el templo de Krishna en Vijayanagar. El Ganesh que está dentro del templo a Ganesh es una espléndida estatua en piedra. Y por último tenemos aquí el templo de Vitajala, con su carro. Las columnas de este templo, que eran columnas musicales, se tocan y tienen un sonido. Y tocando varias se pueden hacer piezas. En la actualidad ya prohibieron que se toquen, porque no faltó el turista ¿qué les puedo decir? Descuidado, que astillara o rompiera parte de estas columnas. Es el templo mejor conservado de Vijayanagar. Incluso hay versiones que dicen que este templo nunca fue estrenado. En el año de 1565 fue destruida esta ciudad. Todas las ciudades de los sultanatos que vimos el martes, Golconda, Bishapur, Bidar y otras que no vimos y que están hacia más al norte, como puede ser Berar y Ahmednagar, se unieron, formaron un ejército gigantesco y fueron a atacar a Vijayanagar porque la envidia los corroía. Y destruyeron esta ciudad. El rey, en un momento dado, el rey con toda la valentía se lanzó al ataque a enfrentar a los musulmanes y en un mal paso fue decapitado. Entonces ensartaron en una lanza la cabeza del rey y todo su pueblo se aterrorizó y salieron en estampida miles de soldados que fueron bombardeados por cañones que estaban cargados con monedas. Entonces eran como escopetazos y caían así como en racimos los cadáveres de los muertos y todo el campo de Talicota al norte de Vijayanagar quedó sembrado de muertos. Un día después o 2 días llegaron las hordas musulmanas como un tsunami a arrasar la ciudad y acabaron con todo. Destruyeron templos, milagrosamente Vitajala quedó en pie, pero destruyeron casas, templos, saquearon en un saqueo que de acuerdo a las crónicas duró 6 meses, hasta que no quedó mujer sin haber perdido su honra o muertas. Toda la ciudad quedó sembrada de cadáveres, de saqueo. El olor a podredumbre de cadáveres era insoportable. Nubes de moscas lo invadieron y quedó vacío y desolado para siempre. Nunca se volvió a reconstruir. Y aquí queda esta ruina en memoria del imperio magnífico de Vijayanagar, una ciudad que no nada más cultivaba la danza y las bellas artes, sino la poesía. Y una de las cosas que más se nombran de Vijayanagar es el culto que había hacia las artes del amor. Mucha gente, y Domingo Páez en su narración cuenta de estos sabios que enseñaban el arte del erotismo a base de perfumes, de principios tántricos, tanto a los reyes como a los nobles, para que en los tiempos que no era de guerra pasaran sus horas y entretuvieran y dieran calma a su imaginación. Pues con esto terminamos nuestro viaje. Aquí tiene una vista de lo que es el templo de Vitajala, el carro de Vitajala, y con esto nos despedimos de la India hindú. La semana entrante vamos a iniciar con Rusia. Vamos a empezar con las ciudades de Rusia.
Vamos a comenzar con Moscú, después vamos a seguir con las ciudades históricas de la región de Moscú, después vamos la otra semana a hablar de San Petersburgo y las ciudades colindantes a San Petersburgo. Muchas gracias, les deseo buen fin de semana y nos vemos la semana entrante. El miércoles próximo, a partir del miércoles próximo, estaré publicando los nuevos blogs de la Casa del Viaje. Muchas gracias a todos.